Realmente impresionante lo que ocurrió el domingo este que estuvimos conversando la semana pasada, ¿no? Y después de entrar Jesús a Jerusalén, ese domingo, llegó hasta el templo, observó simplemente un poco, estuvo en la zona y se retiró de Jerusalén y volvió otra vez a Betania. Y desde ahí comenzará a transcurrir la historia que hoy vamos a ver. Una historia rara, particular, especial, sin duda que sí, porque vamos a estar viendo una historia que es la única en toda la vida de Cristo, en la que Él hace un milagro y en este milagro provoca un daño. Siempre sus milagros fueron para bendecir, pero en esta oportunidad, en este día, el día lunes en que ocurrirá esta historia, será un milagro para provocar un daño. Te cuento, en una de las casas donde viví cuando era chico, teníamos muy cerquita, cruzando una parecita nada más, la pared del límite de la casa, teníamos 4 higueras. Y nuestro gran placer era cuando empezaba a llegar la época en la que las higueras se llenaban de hojas y antes de que llegue el momento de que la higuera dé higos en forma generalizada, hay un momento en el que tira unas primeras brevas, unos primeros higos. Cuando eso se ve, eso es pronóstico de que va a ser un buen año, que va a dar buenos frutos la higuera. Nos encantaba a nosotros subirnos a la higuera buscando esas brevas, porque son las primeras, los primeros higos que aparecían, y de verdad espectaculares. Cuando miro esta foto y veo esos higos, no puedo menos que acordarme cuando nos trepábamos a la higuera a buscar esos frutos. Y realmente qué cosa más rica esas brevas y esos higos bien maduros, ¿no? Qué rico fruto el higo, especialmente cuando está recién cortado de la higuera. Fabuloso, fabuloso. Y esta es la historia también que tiene como protagonista a una higuera. Qué curioso, ¿no? Una historia muy particular. Capaz más de una vez la escuchaste y no sé si reparaste lo suficiente en qué es lo que significa esta historia. Mira, vamos a ella. Vamos a Marcos, el capítulo 11 y el versículo 12. Antes de leer este versículo, déjame contarte para que te ubiques geográficamente. Porque las historias están transcurriendo entre Betania y Jerusalén. Sabés que desde Betania no se veía Jerusalén y desde Jerusalén no se veía Betania, aunque estaban solo a 8,5 kilómetros más o menos de distancia. ¿Por qué es que no se veían? Bueno, porque entre Betania y Jerusalén había un monte. Ese monte se llama el Monte de los Olivos. O sea que si vos querías ir de Betania a Jerusalén, tu camino era subir al Monte de los Olivos y luego descender hacia Jerusalén. Y cuando volvías a Betania desde Jerusalén era el mismo camino. O lo bordeabas por un camino un poco más largo, pero generalmente se atravesaba el Monte de los Olivos. Y en esta oportunidad era un camino que solía llevar aproximadamente 2 horas, 2 horas y media de caminata. Al contarte que había un cerro, un monte entre medio, te das cuenta que esos 8 kilómetros tenían, ¿no es cierto?, su trabajo para transitarlo. Y la historia de hoy empieza diciéndonos que al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Es interesante esta mención porque no dice que los discípulos la tuvieran, sino que Jesús la tuvo. No sé si será que los discípulos desayunaron bien y Jesús no desayunó ese día. Lo cierto es que no era extraño sentir hambre después de estar casi 2 horas de caminata yendo de Betania a Jerusalén. Y interesante también recordar que Jesús era tan humano entre nosotros que tenía todas las necesidades que vos y yo tenemos. Después de un esfuerzo físico como el que estaba haciendo, bueno, él tenía hambre. No era un hambre desesperada, pero tenía ganas de comer algo, como muchas veces a vos y a mí nos pasan. Y en ese momento Jesús ve algo buenísimo. Dice que viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos todavía.
Qué bacana cuando vos despertás una expectativa, tenés hambre y ves lo que va a solucionar tu problema. Te acercás porque realmente, en este caso, la higuera era prometedora, porque estaba cubierta de hojas y si bien no era el tiempo de higos, es cierto, pero sí era tiempo de brevas. O sea, bien podían haber estado las brevas, que es lo que Jesús fue a buscar como para saciar el hambre del momento. Pero va ahí cuando empieza a revisar entre la higuera, hojas, hojas, pero de estos higos no había ni uno, no había nada. No había un solo higo. La higuera solo prometía tener, porque a la vista es lo que parecía, y sin embargo no tenía nada. Nos continúa diciendo que Jesús dijo entonces, nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera. Y lo oyeron sus discípulos. Es como que Jesús da una maldición sobre esta higuera y a los discípulos les llamó la atención esto que Jesús hace. Por eso dice que lo oyeron, lo tuvieron en cuenta, tomaron nota de esto que pasó. ¿Por qué Jesús actuó así con esta higuera? ¿Se enojó con la higuera? ¿Qué pasó? En el próximo video vamos a ver qué es lo que pasó. Entre esta parte de la historia que recién compartimos y la que vamos a compartir ahora. Porque después de pasar por ese lugar, Jesús entró a Jerusalén, fueron al templo y ahí pasaron cosas que ahora no vamos a ver. Las vamos a ver en el próximo video. Y después de terminar la actividad en Jerusalén, en el templo, que es lo que ocurrió durante este día lunes en Jerusalén, volvieron otra vez, después de un día muy cargado de actividad en el templo, vuelven Jesús y los discípulos otra vez a Betania. Y el martes de mañana, otra vez van hacia Jerusalén. Y ahí continúa la segunda parte de la historia, que está en el versículo 20 en adelante de Marcos, ¿no? Capítulo 11 de Marcos, versículo 20. Dice que por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Cuando otra vez vuelven a hacer el mismo trayecto y llegan al mismo punto en el que el lunes habían parado para que Jesús busque higos en la higuera y no encontró nada y la maldijo, ahora vuelven a ese lugar. Y la higuera que estaba llena de hojas el día anterior, este martes de mañana, estaba seca de raíz. Esto se ve que le dio un golpe a los discípulos que fueron sorprendidos tremendamente por lo que había pasado. Esto era algo sobrenatural, no era algo lógico que pudiera haber pasado. Y entonces Pedro, sobresaltado por lo que está viendo, le dice, acordándose de lo que Jesús había dicho, Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. ¿Qué fue lo que pasó en esta situación? Ellos no entendían el simbolismo, que vos entenderás mejor cuando en el próximo video compartamos lo que ocurrió durante el día lunes, en el transcurso del día lunes con Jesús en el templo. Pero hoy, para que entiendas esta historia, nada más te cuento que lo que ocurrió con la higuera fue una especie de parábola vivida, con una experiencia junto con los discípulos. La higuera prometía tener mucho fruto porque estaba llena de hojas. Los judíos, el pueblo de Dios, eran un pueblo que prometía ser muy rico y estar muy cargado de bendiciones del Dios del cielo. Sin embargo, así como esta higuera estéril que no tenía ningún fruto, la religión vivida por los judíos era una religión absolutamente vacía y descarriada, que aunque prometía mucho, quienes la vivían estaban absolutamente vacíos. ¿Y cuál es el problema de vivir una vida cristiana vacía? Que si te llamas cristiano y tu vida no tiene los frutos del Evangelio, no tiene los frutos que son la bendición de Dios en la vida de un cristiano, somos un problema realmente. Los días del pueblo judío como pueblo de Dios estaban llegando ya a su fin. Serían finalmente rechazados
y Dios elegiría después a los que llamamos cristianos, hijos de Dios de cualquier pueblo del mundo para que sean sus hijos. Pero los judíos como pueblo especial de Dios estaban llegando a su fin. Y lo que pasó con la higuera es lo que pasaría con el pueblo judío también. Y con todo aquel que viva un cristianismo vacío. Pero Jesús aprovechó esta oportunidad para enseñarles también una gran lección a los discípulos que todavía no entendían la parábola en sí, el significado de lo que Jesús había hecho con la higuera. Pero les dijo entonces a sus amigos, a sus discípulos, tengan fe, respondió Jesús, y les aseguro que si alguno dice a este monte, hablando del monte de los olivos que estaba a su lado, le dicen, quítate de aquí, tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Bueno, Jesús no estaba enseñándoles a sus discípulos a mover montes del lugar. De hecho, Jesús jamás movió un monte, nunca hizo una oración o tuvo fe en que un monte se movería y el monte se movió. Estamos hablando de símbolos. Como la higuera era un símbolo, el movimiento de un monte también lo era. Monte de problemas, monte de dificultades. Cuando nuestros grandes desafíos y problemas son puestos en las manos de Dios y no dudamos de que el Señor cumplirá su voluntad, podemos tener la certeza de que la voluntad de Dios se cumplirá, por imposible que pudiera parecernos. Por eso les digo, dijo Jesús, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Qué bueno es que cuando nos acercamos al trono de Dios, no con la intención de manipularlo para que Él haga lo que yo quiero, sino cuando me acerco al trono de Dios para pedirle que su voluntad se cumpla en mi vida, para que sus planes puedan cristalizarse y hacerse realidad, eso va a ocurrir. La voluntad de Dios se va a cumplir si yo le doy lugar para que esto así sea. Y cuando estén orando, un secreto fundamental para la eficacia en la oración. Si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus pecados. Es bueno que cuando estemos orando y hablando con Dios, sea también un momento por nuestra parte para hacer las paces con aquellos con los que pudiéramos nosotros estar enojados y los perdonemos. Y así también vos y yo seremos receptores del perdón divino y podemos estar viviendo ese gran regalo que solo Dios puede darnos, que es el poder vivir en paz con Dios y en paz con nuestros semejantes. Cerramos este encuentro que se entenderá más completamente cuando en el próximo video veamos lo que ocurrió ese lunes. Hoy vimos una historia comprendida entre el lunes y el martes. El lunes el encuentro con una higuera que parece tener mucho fruto y no lo tiene. Y el martes esa higuera se secó de raíz. Ojalá vos y yo tengamos una conexión tal con Cristo que no seamos solamente pura hoja, sino podamos dar frutos. Esos frutos que solo Dios puede producir en nuestra vida. Porque no hay persona que pueda producir dentro suyo los frutos que solo Dios puede producir. Nosotros no podemos tener amor, ser perdonadores, tener paz, ser buenos. Eso no nos sale a nosotros naturalmente, pero sí son frutos del Espíritu Santo. Y ocurren cuando vos y yo ponemos a Jesús en primer lugar. No seamos como esa higuera estéril que termina mal sus días en la historia vivida por Jesús. Seamos higueras que dan mucho fruto, el fruto del Espíritu. Que Dios te bendiga y no dejes de seguirnos en el próximo video, porque ahí encontraremos la explicación final de esta parábola vivida en la vida de Jesús. Dios nos bendiga.